Como sabemos, nuestro querido Jikook volvió a regalarnos uno de esos momentos que solo ellos saben crear cuando comparten pantalla. Esta vez durante un programa en el que participaron juntos para promocionar el nuevo álbum de BTS. Y es que cada vez que ellos coinciden en un mismo espacio, pasa algo muy especial. Más allá del trabajo, más allá de las cámaras, se nota cómo ambos se olvidan completamente de todo lo demás y simplemente se dejan llevar por la compañía del otro. Es como si entraran en su propio mundo, uno donde las risas, las miradas y los pequeños gestos lo dicen todo sin necesidad de explicaciones. El programa en sí estuvo lleno de momentos divertidos, de esos que te hacen sonreír sin darte cuenta mientras lo ves. Hubo risas sinceras, comentarios espontáneos y esa química tan natural que tienen entre ellos, que no se puede fingir ni actuar. Se notaba que ambos estaban disfrutando el momento, no como artistas cumpliendo una agenda, sino como dos personas que realmente se sienten cómodas estando juntas. Pero entre todos esos momentos, hubo uno en particular que destacó mucho más que los demás y que dejó a todos pensando. Todo comenzó cuando estaban hablando sobre comida japonesa, específicamente sobre Osaka. En medio de esa conversación, Jimin le dice a Chu Sung-hoon que sería divertido ir a Japón con él también. Hasta ese punto, todo parecía completamente normal, una simple idea lanzada en medio de una charla casual. Pero justo después es cuando ocurre ese pequeño giro que cambia la percepción del momento. Jimin, casi como si estuviera dejando caer una indirecta, gira su mirada hacia Jungkook y dice algo como, ¿y si simplemente dejo esto de lado? O, ¿y si lo dejo caer así como si nada? Y aquí es donde todo cobra otro significado. No fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. Su expresión, su tono y sobre todo esa sonrisa tan particular que apareció en su rostro. Una sonrisa que muchos no dudaron en describir como coqueta, porque tenía ese aire juguetón, como si estuviera insinuando algo sin decirlo directamente. Y lo más interesante es que esto no quedó solo en la interpretación de los fans. Los propios editores del programa decidieron resaltar ese instante colocando en pantalla una frase que decía ¿coqueto repentino? Eso, de alguna manera, valida lo que muchos percibieron. Porque significa que incluso el equipo de producción notó ese cambio en la dinámica. Además, hay otro detalle que hace este momento aún más interesante, y es la reacción de Chu Sung-hoon. Justo después de lo que dice Jimin, él mira a Jungkook de una manera muy particular, casi cómplice, como si entendiera perfectamente lo que estaba pasando en ese momento. No fue una mirada cualquiera, sino una de esas que parecen decir, sé exactamente a qué te refieres. Tenía un toque pícaro, sutil, pero lo suficientemente claro como para que quienes estaban atentos lo notaran. Ese tipo de reacciones externas muchas veces refuerzan la idea de que hay algo más en la interacción, algo que no necesita palabras para ser entendido. Todo esto ha llevado a muchos fans a pensar en la posibilidad de que este momento haya sido una especie de pista o insinuación sobre algo que podría venir en el futuro, como un posible viaje a Japón. Y no sería algo descabellado, considerando lo mucho que ambos han demostrado amar ese país. Japón no es solo un destino cualquiera para ellos, es un lugar lleno de recuerdos, experiencias y significado. A lo largo del tiempo, los fans han asociado muchos momentos importantes de Jikook con Japón, lo que ha hecho que ese lugar tenga un valor especial dentro de su historia. También es interesante cómo, a partir de estos pequeños detalles, se construyen tantas teorías y expectativas. Porque con ellos nunca se puede estar completamente seguro de nada, pero al mismo tiempo siempre existe la posibilidad de que algo suceda. Son precisamente esas interacciones sutiles, esas miradas, esos comentarios aparentemente simples, los que mantienen viva la emoción y la ilusión de los fans. No se trata solo de lo que dicen, sino de todo lo que transmiten sin palabras.
Al final, ese momento en el programa no solo fue divertido o curioso, sino que dejó una sensación más profunda. Fue uno de esos instantes que, aunque breve, se queda en la mente porque parece tener un significado más allá de lo evidente. Y aunque no haya confirmaciones ni nada concreto, la idea de que quizás en algún momento puedan sorprendernos con un viaje juntos a Japón queda flotando en el aire, como una posibilidad que emociona. Porque si algo hemos aprendido con el tiempo, es que con Jimin y Jungkook todo es posible. Siempre encuentran la manera de sorprender, de crear momentos que se sienten únicos y especiales, y de dejar pequeñas pistas que hacen que los fans sigan atentos a cada detalle. Y tal vez eso es lo más bonito de todo. Esa sensación de que incluso en los momentos más simples puede haber algo más esperando ser descubierto. Y precisamente por todo lo que acabo de decir, es que los Taekookers reaccionaron de una forma bastante intensa al programa en el que participaron Jimin y Jungkook juntos. Algo que dentro del fandom de BTS ya no sorprende tanto, pero que igual sigue llamando la atención por la forma en la que se repite cada vez que ocurre una situación parecida. Y es que, si lo pensamos con calma, todo esto debería verse como algo completamente normal, porque BTS siempre ha manejado sus promociones de distintas maneras. A veces los vemos solos, otras veces en dúos, en tríos, en grupos más grandes o todos juntos. Y eso nunca ha sido un problema, hasta que entra en juego la preferencia de cada grupo de fans. Al inicio, todo estaba tranquilo. Cuando se anunció que Jungkook y Taehyung iban a participar juntos en un programa japonés, muchas de estas personas estaban felices, emocionadas, celebrando el momento, compartiendo teorías positivas y disfrutando la idea de verlos interactuar. Y eso es totalmente válido, porque al final cada fan conecta con dinámicas distintas. Pero lo que marcó la diferencia fue lo que pasó después, cuando se anunció otro programa en el que Jungkook aparecería junto a Jimin. Ahí fue donde el ambiente cambió por completo. Las mismas personas que antes celebraban comenzaron a criticar, a cuestionar y a mostrarse incómodas con la situación. Y no fue una reacción leve, sino bastante notoria. Empezaron a aparecer comentarios negativos, quejas en distintos espacios e incluso intentos de desacreditar el programa antes de que saliera. Eso es lo que hace que muchos se pregunten qué es lo que realmente molesta, porque no se trata solo de preferencias, sino de una reacción mucho más fuerte. Y ahí es donde algunos sienten que hay una especie de inseguridad, porque saben que cuando Jimin y Jungkook comparten pantalla, su conexión es muy natural, muy evidente, y no necesita ser forzada ni explicada. El programa en el que participaron Jimin y Jungkook dejó eso bastante claro. Ambos se veían relajados, felices, disfrutando de la conversación y del momento. No había tensión, no se sentía como algo armado, sino como una interacción genuina. Se rieron mucho, bromearon, se distrajeron con facilidad, y eso llegó a tal punto que incluso olvidaron por momentos que estaban ahí para promocionar un álbum. Y ese detalle no es menor, porque fue la misma producción la que les recordó que llevaban bastante tiempo grabando sin mencionar el álbum. Eso habla de lo cómodos que estaban, de lo mucho que estaban disfrutando simplemente estar juntos en ese espacio. Además, el propio Jungkook lo dijo claramente en el programa, estaba feliz de estar ahí. Y eso es importante, porque rompe completamente con esa narrativa que algunos intentan construir de que él está siendo obligado o manipulado. Cuando alguien expresa directamente que está cómodo y contento, no tiene mucho sentido seguir insistiendo en lo contrario. Pero aún así, esos comentarios aparecieron, repitiendo la idea de que la empresa lo obliga cuando está con Jimin, mientras que, curiosamente, cuando está con Taehyung, dicen que todo es natural o incluso que están desafiando a la empresa. Esa diferencia en el discurso es bastante evidente.
Por otro lado, también está todo lo que se dijo sobre el programa japonés. Ahí surgieron muchas teorías que no tienen base real. Algunas personas afirmaban que la empresa había limitado el contenido para ocultar cosas, que había escenas eliminadas, incluso que había ocurrido un beso que nunca se mostró. Pero cuando el programa salió, lo que se vio fue simplemente una interacción normal entre amigos, sin nada fuera de lo común. Aún así, hay quienes siguen sosteniendo esas ideas, diciendo que la empresa presionó al canal o que hubo censura intencional. Sin embargo, hay un detalle importante que muchas veces se pasa por alto, y es que muchos canales japoneses tienen restricciones en su contenido para evitar la piratería. Eso es algo bastante común y no tiene relación directa con los artistas ni con decisiones específicas sobre ellos. No es algo nuevo ni exclusivo de este caso, pero aún así se utilizó como argumento para alimentar teorías que no tienen fundamento. Y ahí es donde se nota cómo algunas ideas se mantienen no porque sean reales, sino porque encajan con lo que ciertas personas quieren creer. Todo esto que la diferencia entre ambos casos sea muy clara. Cuando algo coincide con lo que esperan, lo celebran sin cuestionar. Pero cuando no encaja con su narrativa, entonces buscan explicaciones, teorías o incluso culpan a la empresa. Y eso termina generando una dinámica bastante repetitiva, donde cada nuevo contenido provoca las mismas reacciones una y otra vez. Mientras tanto, Jimin y Jungkook siguen mostrando esa cercanía que tienen, esa forma tan natural de interactuar, de reírse, de disfrutar los momentos juntos. No parece algo forzado ni pensado para generar una reacción, sino simplemente la forma en la que se llevan. Y eso es lo que hace que muchos disfruten esos momentos tal como son, sin necesidad de analizarlos demasiado ni convertirlos en algo más. Al final, todo esto dice más sobre cómo reaccionan ciertos grupos de fans que sobre los propios artistas. Porque ellos siguen haciendo su trabajo, participando en programas, compartiendo con diferentes miembros y mostrando distintas facetas de sí mismos. Y aunque siempre van a existir interpretaciones distintas, lo que realmente queda es lo que se ve en pantalla. Momentos genuinos, risas reales y esa sensación de cercanía que para muchos es lo más valioso de todo.